Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joana Estefanía Lara Ponce, soy estudiante de la Universidad Estatal Amazónica, curso el cuarto Biología A. Hoy vengo a hablar sobre la ciencia de la estadística. Para ello vamos a hablar mediante una breve explicación. La bioestadística es casualmente una ciencia que se encarga de la recolección, ordenamiento y representación, análisis e interpretación de datos generados en una investigación sobre hechos, individuos o grupos de una misma para reproducir de ellos conclusiones precisas o estimaciones futuras. Vamos a hablar también sobre los tipos de estadísticas, en el cual se encuentran la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Para ello vamos a hablar sobre la estadística descriptiva, que esta se encarga de la recolección de descripción, lo que quiere decir que esta viene a describir lo que sería esta estadística, describe cada una de sus partes, visualiza y resume los datos y que pueden presentar en forma numérica o también puede ser de forma gráfica. Por eso es su nombre, lo dice todo, que es normalmente descriptiva. Y para esto también vamos a hablar sobre la estadística inferencial. La estadística inferencial, en cambio, es sobre las predicciones relacionadas a los fenómenos estudiados, considerado la selección de tipo aleatoria o incertidumbre de las observaciones, lo que quiere decir que estas de aquí que realizan el estudio descriptivo sobre un subconjunto de la población llamado muestra y también posteriormente extiende un resultado obtenido de todas las poblaciones. Ahora vamos a ver y hablar sobre los tipos de variables que existen en esta ciencia que es la estadística. Bueno, para ello tenemos dos clases de variables. La primera de ellas es cualitativa y la otra es cuantitativa. En este momento vamos a hablar sobre las cuantitativas. Y aquí a estas variables indican de los objetos o elementos de estudios que es característica relativa a cantidades, lo que quiere decir que aquí va más a hablar sobre los números estadísticos en sí, por eso es una variable cuantitativa. A su vez, estas de aquí se dividen en dos grupos. La primera de ellas es la variable discreta. Esta variable que toman única y exclusivamente valores enteros, lo que quiere decir que no conlleva decimales ni números apartes. La variable continuas, que pueden tomar cualquier valor dentro del conjunto de números reales o de un intervalo suyo, lo que quiere decir que no interviene en las comillas, ni porque solamente pueden ser números reales. Un ejemplo sobre estas variables continuas puede ser que son las medidas antropomórficas de las que recién nacidos. También puede ser la altura de los ciudadanos de un determinado colectivo o la medición temperatura, entre otras. Bueno, vamos a seguir más adelante con lo que es la variable cualitativa, que se encuentra en la siguiente diapositiva, que esta viene a ser que estas variables representan las características o propiedades, los objetos o elementos estudios relativos de las cualidades. Lo que quiere decir que esta variable más se guía por la especie física de los elementos dados. Se fija en las cualidades, puede ser altura, grosor, colores, por eso se llama variable cualitativas.
Un ejemplo sobre esta variable cualitativa también puede ser la marca de un vehículo, el color de una laptop, el color de un auto o así entre otras más en cual pueden ser visualizadas físicamente. Para ello vamos a seguir hablando sobre la estadística. En este caso vamos a hablar sobre las tablas, en cuáles son sus tipos de tabla y también de gráficos, pero ahora vamos a hablar sobre los tipos de tablas. Y comenzamos con los tipos de tabla. En este caso tenemos una tabla que es tipo 1. Estas quiere decir que son las que se usan para anotar los datos de una variable de manera ordenada en filas o columnas. Esto es, por ejemplo, el número de escritorios para estudiantes zurdo en las 3 secciones de primaria. Los valores o datos encontrados fueron 3, 4 y 7. Esto está dando un valor ordenado que puede ir de menor a mayor. Vamos con la siguiente tipo de tabla, que es la tablas tipo 2. Son las que se usan para registrar los datos o valores de una variable, de una población o de una muestra. Cuando los valores se repiten, se elaboran tablas en las que se resumen los datos. Un ejemplo aquí tenemos, se pregunta a los 30 estudiantes de primaria cuántos hermanos menores de 12 tenían. En este de aquí van a surgir algunas preguntas como los valores que se repiten, cuántas veces. También aquí viene incluido lo que es la población, la muestra y elementos. A continuación también vamos a hablar sobre los tipos de gráficos que se dan en la estadística, en el cual vamos a encontrar 3 tipos. Uno de ellos vamos a hablar sobre las gráficas de barras y de columnas. Estas de aquí se usan para comparar cantidades entre varias categorías. Un ejemplo de esto sería que los estudiantes llevan un recuerdo diario de las cantidades de frutas que se vendieron esta semana de la tienda escolar. Las cantidades vendidas fueron 10 mangos, 15 bananos, 15 manzanas y 20 naranjas. Con estos datos elaboran 2 tipos distintos de gráficas. Estadística, pero aquí podemos ver una de ellas que dice gráfica de columnas, frutas vendidas durante la semana, y podemos ver claramente que la naranja es la que tiene más volumen aquí, más cantidad vendida. Para las gráficas de líneas se utilizan para demostrar una tendencia o comparar valores a lo largo de un plazo, como vamos a ver aquí en un siguiente ejemplo. Los estudiantes representan las cantidades de frutas vendidas durante 2 semanas, con una línea de color distinta. De esta manera podrán establecer cuál es la tendencia de los compradores. La línea rosada es la muestra de cantidades de frutas vendidas durante la primera semana. Y la negra son las vendidas durante la segunda semana. La gráfica explica que la tendencia de los compradores al preferir comprar las manzanas antes que las bananas. Bueno, esto es contar lo que les puedo referir acerca de las gráficas en barras y de columnas y las gráficas de línea. Claramente vemos una diferencia al momento de su visualidad física. Ahora vamos a dar paso a la siguiente gráfica, que es la gráfica circular. En este caso de gráficas se usan para representar cualquier tipo de variables en valores netos o porcentajes. El círculo representa el total de una cantidad y está dividido según el porcentaje que representa la cantidad. De cada fruta vendida se divide en 100 partes iguales. El 0 y el 100 ocupan el mismo lugar.
Lo que quiere decir es que está repartiendo todo en sus partes iguales, pero en el momento de que saca el porcentaje ya cambia la gráfica circular, por lo que la manzana viene a tener más cantidad vendidas. También lo que quiero expresar y decir que la gráfica muestra en qué porcentaje se vende cada tipo de frutas. En este caso la naranja es la fruta que más se ha vendido. Necesita realizar un tipo de comparaciones para evitar interpretar erróneamente esta información de gráficas, porque visualmente se ve que la naranja es la cual está vendida más, y por eso es que en la gráfica circular se denota más el 37% porque viene a equivaler a lo que es la naranja. Para todo aquello que hemos hablado sobre las gráficas y las variables, el estudiante debe contribuir las tablas y gráficas. Esto se requiere que el estudiante tenga conocimiento previos de figuras geométricas, líneas verticales, horizontales, rectangulares, círculos, entre otros. También puede haber lo que es un plano cartesiano, pares ordenados, conservación de cantidades y un adecuado desarrollo de la comprensión lectora. Todos los elementos de la gráfica, títulos, etiquetas, ejes y escalas son importantes para comprender la información y establecer relaciones o comparaciones. Todas las barras de las gráficas deben tener el mismo ancho para no confundir al lector. El espacio en el que se deja que entre una barra y otra deben ser iguales. Los ejes de las gráficas se deben presentar de forma clara. Hay que elegir la gráfica adecuada a los datos que se quiere presentar. Todo esto tiene que ser específicamente porque no podemos realizar gráficas inadecuadas, poner las barras de un grosor diferente, por lo cual nosotros nos podríamos confundir al momento de realizar un tipo de ejercicio. Y también debemos de comprender la información estadística que sobre diversos temas proporcionan los medios de comunicación y poder evaluar de forma crítica. Entender la realidad social, económica y política lleva a cabo investigaciones que requieran interpretar datos y también analizarlos, obviamente. Discutir o comunicar las propias opiniones sobre la información de la estadística que presentan. Todo esto es muy importante y recalcar que es de conocimientos que un estudiante o una persona que está al frente de estos estudios debe de tener porque son muy importantes. Vamos a hablar más acerca sobre la estadística. En el momento anterior hablamos sobre la descriptiva y diferencial. Bien, lo que también toca recalcar que la descriptiva es aquella que describe y analiza una muestra, lo que quiere dar a entender que señala de dónde viene y que analiza la muestra, lo que quiere decir que está analizando desde un punto de vista hacia varios puntos de vista de unas perspectivas diferentes, porque si vemos la estadística tiene varios valores diferentes, entonces no vendría a ser lo que es el igualitario, que por esta manera se tiene que analizar la estadística. Por esto se llama la descriptiva. En cambio, en la inferencial, obviamente es importante, pero tiene un propósito y una función. En el propósito, inferir o inducir leyes de comportamiento en una población. Lo que quiere decir es que sean bien interpretados, no mal interpretados. En cambio, la función es sobre predecir con respecto a la fuente de información, lo que quiere decir que debemos de tener una información adecuada, la cual no vaya a ser errónea porque vaya a ser perjudicial para todo lo que estamos realizando en nuestro proceso, ya que al momento de obtener una información errónea estamos proporcionando información falsa que puede ser perjudicial no solo para nosotros, sino para las personas que se encuentran involucradas en todo esto.
Al momento las definiciones sobre la estadística, el objetivo y la importancia, obviamente la importancia va a ser poder calcular y decidir sobre la información que nos dan para interpretar, ya que necesitan ver estadísticas de si va bien o va mal en cualquier momento. Esa sería una importancia. El objetivo claramente es poder dar información correcta, más no inválida, como lo dije anteriormente. Estas cuestiones de perfección son demasiado importantes y en sí viene a ser el objetivo y la importancia. En la clasificación descriptiva e inferencial, en esta, como ya veníamos hablando, la descriptiva solo es aquella la que anda describiendo física y notablemente. La inferencial viene a ser infiere sobre los datos, la calculabilidad para poder seguir adelante. En la población y muestra, la población es un conjunto de individuos que están formados y la muestra es un solo individuo de ellos para ver cómo funcionan, si hay posibilidades de hacer un cambio estadístico o no. La unidad estadística sobre datos estadísticos es lo que les estaba diciendo antes, que todos los datos deben ser 100% verificables, más no erróneos. La variable estadística tipos ya son las que había mencionado también anteriormente, pero cabe recalcar que son muy importantes para todo el funcionamiento estadístico que lleva un grupo de personas. También estos tipos de variables son cualitativas y cuantitativas. Lo que iba diciendo, cuantitativas son referentes normalmente a los números, que es un porcentaje dado en números. Estos pueden ser en números enteros, pero tienen que ser también números reales, no pueden ser números irreales. Y vamos a hablar sobre la definición y la clasificación de esto también. Y ya por último vamos a despedirnos. Aquí dejo claramente las fuentes de donde saqué la información, porque cabe recalcar que es importante saber de dónde tenemos nuestra información para que sea la correcta, más no la incorrecta. Yo agradezco mucho la intención y la atención prestada. Gracias.